Está ocurriendo en Venezuela un hecho dramático al que Colombia no es ajeno ni puede serlo. Y aquí tenemos que hablar con toda franqueza y con toda claridad. Recordemos qué fue lo que ocurrió. Colombia ha tenido unas larguezas y unas manifestaciones de cercanías con el gobierno de Venezuela, con este de Chávez y con este de Maduro, que son inconcebibles y que son punibles políticamente y punibles aún jurídicamente. Recordemos las larguezas que el gobierno de Colombia tuvo con Walid Macled, el más grande de los narcotraficantes venezolanos que fue capturado en territorio colombiano y solicitado en extradición al tiempo por los Estados Unidos y por Venezuela. Contra toda la razón, contra todos los argumentos que se pudieran utilizar, contra todas las evidencias, Colombia resolvió mandar a Walid Macled a Venezuela y no a los Estados Unidos, que era el país víctima de los ataques de Walid Macled, porque un narcotraficante en estas latitudes ataca a los Estados Unidos, quien lo solicitaba por narcotraficante. Pues el gobierno de Santos y la señora Holguín resolvieron mandar a Walid Macled a una cárcel en Venezuela y creímos que estaba todavía metido en un calabozo bajo tierra esperando la muerte. No, Walid Macled está convertido en gran personaje del gobierno de Maduro. Parece que su despacho es sencillamente suntuoso y es el que maneja todos los hilos de la comunicación entre la mafia colombiana, las mafias venezolanas, es decir, el cartel de los soles, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro. Eso fue lo que hizo la canciller colombiana y eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos con Walid Macled. Pero no paró ahí. Es que con el correr de los días aparecen en Colombia unos jóvenes venezolanos que estaban con todo derecho aquí, y si no estaban con derecho para eso, hay remedios en el derecho interno de Colombia y en el derecho internacional sobre las personas que no tienen visa o que no tienen manera de justificar su presencia en un país. Pero hay una cosa que no se puede hacer, que si se trata de perseguidos políticos, no pueden ser entregados a quienes políticamente los persiguen. Estos jóvenes se llaman Lorenza Lee y Gabriel Valles. Y el gobierno de Santos y la señora Holguín dieron la orden de ponerlos presos, sin que mediara orden de captura de autoridad judicial en Colombia. Aquí pretermitieron todos los principios del derecho constitucional colombiano en materia de acción penal contra una persona que esté en territorio colombiano. Todos. Los cogieron de hecho, se los llevaron para la frontera y se los entregaron al gobierno que los perseguía políticamente. Violación de todos los principios del derecho internacional y violación de la Constitución colombiana. En la hora de la verdad lo hemos dicho una vez y otra. Hemos tenido al aire con nosotros a la mamá de uno de esos jóvenes, a Lorenza Lee, que ha vivido lo que se puede imaginar cualquier persona y especialmente cualquier madre por las vicisitudes y las tragedias de su hijo metido en un socavón, en lo que se llamaba en una cárcel que tenía un nombre especial que hacía referencia al carácter de eso, de una cueva, de un socavón, en el cual no podía ni ver la luz del sol. Pues esos jóvenes están ahora metidos en la SEBIN con otros presos políticos. Ha ocurrido una revuelta, los han golpeado, los han maltratado, se están defendiendo y los van a matar. ¿Quién tiene la responsabilidad de esos hechos? ¿Quién impulsó de esa manera a Nicolás Maduro para que siguiera cometiendo estos atropellos contra los venezolanos, inclusive contra los que estaban refugiados en territorio colombiano, como Lorenza Lee, como Gabriel Valles? El presidente Santos y su canciller. Y esto no puede pasar desapercibido. En la hora de la verdad lo dijimos 1000 veces, pero como aquí no hay fiscalía, y como aquí no hay Corte Suprema sino para perseguir al uribismo, porque el Poder Judicial está entregado a la más aberrante de las estrategias políticas y se convirtió en un directorio político en lugar de ser una Corte de Justicia, pues nadie nos ha puesto atención. Ahora Lorenza Lee y Gabriel Valles están a las puertas de la muerte. Allá en Venezuela. Son ellos parte fundamental de la revuelta que hacen unos presos, revuelta desesperada, que prefieren que los maten, pero siquiera que los maten con dignidad,
y no seguir viviendo en las condiciones inhumanas con que están viviendo Lorenza y Gabriel Valle por culpa de la señora Holguín y por culpa de Juan Manuel Santos. Un tratamiento parecido le dio el gobierno colombiano a Fernando Valda, un abogado muy distinguido del Ecuador, que se distinguió además, habrá que decirlo con la tautología que se nos permita, por su enfrentamiento con el gobierno de Rafael Correa, al que parece que le ha llegado definitivamente su hora. Fernando Valda estaba en Colombia, vivía en Colombia, tenía derecho a la protección de las leyes colombianas, y una hijita suya nació en territorio colombiano. Es colombiana por derecho propio. Pues la señora Holguín y el señor Santos, por congraciarse con Rafael Correa, con el criminal tirano del Ecuador, los toman prisioneros, los secuestran, porque las autoridades colombianas ahora están investigando el secuestro de Fernando Valda que se cometió en Colombia, y secuestrados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana se lo mandan al Ecuador para que Rafael Correa sacie sus odios y su deseo de vindicta contra el doctor Fernando Valda, que además había cometido el hecho imperdonable de defender a Juan Manuel Santos ante las autoridades judiciales de sucumbíos por el bombardeo que hizo Colombia contra el campamento de Raúl Reyes allá en la frontera con el Ecuador. Fernando Valda fue tratado también de esa manera. Y aquí nadie le ha puesto atención a ese hecho, a esa violación flagrante del derecho internacional público y del derecho internacional humanitario. En las leyes de guerra jamás se le puede entregar una persona perseguida políticamente a quienes políticamente la persiguen. Jamás. La Cancillería colombiana y el presidente Santos entregaron a estos jóvenes venezolanos y a este gran combatiente por la libertad en el Ecuador, Fernando Valda, a quienes los estaban persiguiendo. Merecen ser castigados a la luz del derecho colombiano y a la luz del derecho internacional. Esto para decir, señores, que venimos de un proceso que ha sido terrible para Colombia en el campo interno, un país entristecido, un país melancólico, económicamente arruinado, moralmente vuelto pedazos, que tiene que resurgir de entre sus cenizas como el ave fénix. Pero en el campo internacional, qué barbaridades no hemos cometido. La primera, permitir multiplicar los cultivos de coca de 48.000 hectáreas a 250.000 hectáreas. Coca que va a envenenar la juventud, drenando la juventud colombiana. Ahora Santos dice que sí, que efectivamente los esfuerzos de la erradicación voluntaria de cultivos no tuvieron resultados. Y ahí sale un señor Díaz a mentir otra vez, diciendo que ya casi se cumplen las 50.000 hectáreas erradicadas voluntariamente. Miente, señor Díaz, y usted sabe que miente. Las únicas certificadas son algo así como 11.700 hectáreas. Las otras son resultado de su imaginación febril, de servidor obsecuente y de servidor impúdico de las decisiones que toma Juan Manuel Santos en esa materia. Usted le está mintiendo al país. No han sido erradicadas casi 50.000 hectáreas, lejos de esa. La superficie sembrada de coca en Colombia se calcula hoy en cerca de 250.000 hectáreas, con todas las mentiras que usted, señor Díaz, pueda meter. Y Colombia está quedando ante el mundo en sus relaciones internacionales como un país que promueve la violencia. En Sudamérica la ha sufrido Argentina, la ha sufrido Ecuador, y de qué manera la ha sufrido Ecuador. En Europa, por Algeciras entra toda la droga, camino de Europa pasando por España, y los Estados Unidos se están quejando y ya perdieron la paciencia, como lo dice muy bien el general Naranjo, de las pocas cosas que ha dicho. Ténganos paciencia, esperen un poquito que vamos a arreglar las cosas. A arreglar las cosas somos los primeros promotores de la cocaína maldita, que acaba con nosotros y que golpea duramente al mundo que la consume. Señores, las relaciones internacionales de Colombia a la deriva. Estamos perdiendo nuestros mares.
La canciller no cuenta qué es lo que está pasando ante la Corte Internacional de Justicia con el proceso con Nicaragua. Nos vamos a quedar sin mar Caribe y eso hay que enfrentarlo y eso no lo ha dicho nadie, porque las relaciones internacionales de Colombia no las ha manejado nadie, nadie, sino el señor Santos con su vanidad infinita para que le den premios a la paz por haber conseguido la paz. Y nunca el país estuvo en una guerra más abominable y más perdida que esta que tan mal estamos librando. Todo esto tiene que cambiar el 27 de mayo. La respuesta está en sus manos, queridos oyentes, y en su capacidad de convertirse cada uno de ustedes en un jefe de debate, porque Colombia tiene que cambiar. Las relaciones internacionales son una prueba adicional de que esto, como va, no puede seguir ni un minuto más.